Diaria. Hoy vamos a hablar del síndrome del nido vacío. Ay, cómo es de duro decirle a los hijos adiós, ¿no? Pero yo creo por cómo hemos enfrentado la vida, porque lo único claro en la vida es que nuestros hijos no nos pertenecen, son hijos del mundo y que en algún momento ellos tendrán que seguir como su camino y tomar sus propias alas también. Pues hoy nos acompaña el doctor Samuel Taborda, psicólogo infantil y juvenil, para hablar de este tema. Yo creo que debe ser visto desde los dos puntos, porque no solamente el nido es vacío para quienes se quedan en casa como papá y como mamá y no saben qué hacer frente a la ausencia del hijo, sino que también el hijo requiere de cierta preparación para poder abandonar el nido. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias y bueno, feliz de estar nuevamente con ustedes acá, conociendo ya a Sandra y hablar de un tema que es bien importante y que seguramente ahorita pues nuestra compañera Lucero lo estará viviendo, como se dice, en carne propia. Y el nido vacío habla de una serie de síntomas. Los hijos son digamos, una fuente de alegría y de mucha preocupación, como lo que ahorita le puede estar ocurriendo a ellas, donde cuando se marchan de la casa empieza a generar los padres una cantidad de sentimientos de tristeza, de culpa, de si hice mi tarea como mamá, como papá, quedó bien hecha, va a estar feliz, si le va a ir bien, si va a ser capaz de hacer él solo o sola las cosas. Entonces todo este número de situaciones va generando en el papá, tú lo decías ahorita, son dos momentos distintos. Uno en el que se queda, porque queda ese vacío, ese cuarto donde estaba y donde ya organizaré otra cosa distinta, y en el que se va también, y vemos muchos casos donde las hijas o los mismos hijos, cuando nos vamos de la casa, recurrimos a la llamada, mamá, ve cómo es que se hace, entonces, buscando pues como una reafirmación de cada una de esas tareas que antes estaban encomendadas a la mamá, pero que ya ahorita somos los hijos los que nos empezamos a encargar de ellas. Samuel, creo que todos hemos crecido con la frase los hijos son prestados, ¿no? Y de alguna forma uno se va preparando mentalmente para eso, diría uno, aunque yo creo que a medida que van avanzando las generaciones, los papás somos más abiertos al tema del cambio. Hace algunos años para las mamás ver partir a sus hijos todavía significaba un tema más traumático, ahora es un tema un poquito más tranquilo. Sin embargo, ¿uno se puede preparar para eso? O sea, sabiendo que eso tarde que temprano va a llegar, uno desde ya puede decir, me voy a preparar para ese momento. Claro que sí, decíamos ahorita que se presenta una serie de síntomas. Esto ocurre muchas veces cuando hay unos sentimientos de apego muy fuertes entre esa madre o el hijo, la hija. Pero lo que tú dices es cierto, uno puede hacer una anticipación a esto. Y si yo sé que ya mi hijo se casa en 6 meses, mi hija tiene un intercambio en 8 meses, o el caso ahorita de Lucero, que su hija se va por 4 años y es algo que ya se venía preparando con anterioridad, pues entonces es mirar como una preparación, lo que va a pasar allá afuera, toda la parte de las pautas que se vivieron al interior del grupo familiar, el tema de la responsabilidad, el respeto por sí mismo, porque hay de pronto las creencias de que no, ya te vas a vivir sola, entonces vas a hacer, mejor dicho, se liberó una vida, y entonces una preocupación de las mamás es esa, de que no se vaya pues al otro extremo. Pero además ese tema también de cerrar círculos, ¿no? Porque es que creo que uno como papá a veces siente que dejó muchas aristas en la relación con sus hijos y eso a veces termina siendo como cargo de conciencia. Claro, sucede que hay una serie de etapas, entonces desde la infantil, la juvenil y la adulto. Entonces los padres van viendo también unos cambios al igual que los hijos. Entonces es muy distinto el momento que vive un padre de una niña de 4 o 5 años, como el que ahorita estoy viviendo yo, al que la tiene ya de 10 años, o al que la tiene ya más grandecita, como el guita que ya están entrando en la adolescencia, donde se habla de que los padres, o sea, el cambio no solamente es para el adolescente, el padre también cambia, claro. y tú lo puedes dar fe de eso. Entonces igual ocurre en esta parte ya cuando ellos se van. Es tan difícil y duro para muchos de ellos como para uno, pero que se decía al inicio, es algo que debe pasar. Es y que al principio es duro, que los niveles de apego son los que generan como más tristeza y ese sentimiento de vacío, que es como dentro de las características que tenemos. Es importante que las identifiquemos para mirar si lo que está pasando, lo que me está ocurriendo a mí como papá o como mamá, es un síndrome del nido vacío y empezar pues como a trabajar sobre eso. ¿Cuáles son los síntomas entonces que se sienten en este síndrome de nido vacío? ¿Y por cuánto tiempo
podría ser normal sentirlo, o en qué momento deberíamos consultar frente a de pronto la tristeza que podamos sentir frente a esto. Para hacer un diagnóstico, inicialmente se habla de que primero uno de los hijos debe haber partido una semana o 2 semanas después que se presenten los síntomas. Entonces hablamos de tristeza, hablamos de irritabilidad. Uno de los más importantes es el de soledad, porque uno siente un vacío y por eso lo del nido vacío. Hace referencia a que los pájaros cuando están construyendo sus polluelos tienen sus polluelos ahí en su nido, pero que una vez están listos, casi que ellos mismos son los que los tiran del nido, los sacan de ahí. Y ellos empezarán allá a defenderse solos. Entonces de ahí viene pues como el tema del nido vacío, es porque ya ellos mismos construyen, pero se dieron cuenta que ya tienen sus alas en un punto donde se pueden defender solos y se van, que es como el otro extremo digamos, del síndrome de Peter Pan, que es el hijo que se queda eternamente. Ahora, que ya... También hay algo, y es que a uno siempre le han dicho, cultive la relación con su pareja, porque al final es la única persona que se va a quedar con usted. Ustedes dos tienen que cultivarse como personas y seguir teniendo sus relaciones juntos y de todo, porque los hijos en algún momento se irán. Sin embargo, quienes vivimos a diario las diferentes etapas de los hijos, nos damos cuenta que a veces también es inevitable tener tiempo para todo, menos para cultivarnos como pareja. O sea, muchas veces lo que terminamos hablando es, hay que hacer esta tarea, hay que comprar tal cosa, hay que pagar el colegio, hay que llevarla no sé dónde. Entonces, muchas veces cuando se van ya los hijos, por fin, resulta que me quedo con un extraño en la casa, porque nunca conversamos de otra cosa que no fuera de los hijos. Por eso hay que resignificar los proyectos de vida. Cuando yo tengo un proceso que toda la vida me quedé haciendo tareas, haciendo trabajos, ayudando ya en la universidad y de pronto ya hubo un intercambio, se casó, se fue, pasó algo, quedan una cantidad de tareas que como mamá o como papá no hemos hecho y es donde como recomendación estamos como sugiriendo para que ante la presencia de un nido vacío, empezamos a evaluar, practicar un deporte, leer un libro, compartir más con la pareja, o sea, fortalecer más como ese lazo. De hecho, en consulta, en terapia de pareja lo hacemos, o por lo menos yo lo hago, donde una pregunta que le hago es, bueno, ¿qué tanto comparten ustedes como pareja? Porque nos quedamos en el rol de papá, de mamá, y nos olvidamos de las parejas, y es lo que está hallando a muchas parejas hoy a consulta, que hay un vacío entre ellos dos, y nos quedamos en el rol del padre y de la madre, pero se abandona el rol de pareja. Y normalmente cuando somos papás nos quejamos mucho de no tener tiempos para nosotros, entonces es que no tengo tiempo porque tengo que estar detrás corriendo de una cosa a la otra, pues creo que también es la oportunidad de dedicarse tiempo para uno, pues hablamos si está la pareja, pues hay un complemento, pero si está mamá sola, por ejemplo, y tiene que asumir eso, creo que retomar su vida social le permite también alejarse un poco del tema de la tristeza, además porque ahí es cuando uno termina viendo las suegras monstruo, ¿no? O sea, las que terminan metiéndose en la relación cuando es el hijo el que se va, sí. Entonces, mijo, ya me le dieron de comer, mijo, le aplancharon la ropita, mijo, sí lo están atendiendo bien, mijo, sí, y cuando ven lo que están haciendo termina haciendo un daño porque no acepta de alguna forma que el hijo ya abandonó el nido. Sí, que ya partió, que no hace parte de ese espacio. Por eso ahí es importante tratando de que no se genere, digamos, digamos, daño psicológico en la persona, que se establezca una buena relación y que el hecho de que yo me haya casado, me haya ido, si estoy en la ciudad, poder compartir también. Yo puedo ir unos fines de semana, yo puedo visitarlos frecuentemente para que no se sienta ese vacío tan grande, porque de hecho es una relación de más de 18, 20 años. Y hoy te vas y hablamos pues como hasta la edad adulta y ya te vas y entonces queda pues como esa sensación de que el apego es lo que genera pues como más soledad en la persona. Yo estaba diciendo que los chicos también se deben preparar desde jóvenes a que en algún momento van a dejar la casa, ya sea porque se casen, ya sea porque se vayan a estudiar o porque se vayan de intercambio. ¿Cómo prepararlos para que sean seres individuales y autónomos frente a esta partida? Mira, como psicólogo infantil y juvenil, uno de los temas que más trabajan las pautas de crianza son dos. Todos como padres queremos tener hijos felices primero que todo, sí, y personas responsables. Entonces, a partir de que yo a mi hijo le empiece a delegar responsabilidades desde los más pequeños, estos días vengo trabajando mucho con jardines infantiles y los papás me dicen, no, pero mira, es que mi hijo tiene 3 años, delegale que organice sus juguetes, pero me encuentro con niños de 10 años que todavía la mamá les cucharea, les organiza todo, o sea, les generamos una sensación de que no son capaces, de inseguridad, y entonces no estamos construyendo personas autónomas. En la medida que formemos desde los más pequeños personas autónomas, vamos a conseguir personas felices y personas que van a llegar a una edad adulta
que nos va a quedar como la satisfacción del deber cumplido. Le entrego una persona de bien a la sociedad y me quedo tranquilo. Habrán tristezas porque ya habrá un desapego, un arraigo donde ya se va, pero también queda la satisfacción del deber cumplido y ya vendrán pues como desde lo personal unas tareas para hacer. ¿Qué tipo de labores y qué tipo de funciones son entonces estas que son forjadores de carácter y que ayudarán a que nuestros hijos sean más responsables? Mira, en la medida que los padres nos responsabilicemos de nuestra tarea y que nuestra tarea no solamente es hacerle todo a ellos, sino también delegarle, vamos a poder formar hijos para una sociedad responsables. Me encontraba en consulta una pareja, recuerdo, hace mucho tiempo que me decía, doctor, es que los niños míos no quieren estudiar ni trabajar. Y yo le decía, pero bueno, venga, hagamos la historia. ¿Cuántos años tiene? Me dijo, no, la niña tiene 22 y tiene una niña, y el niño tiene 25. Entonces, desde el mismo trato que había hacia ellos, había una infantilidad que no le permitía. Los muchachos no querían estudiar, trabajar, porque estaban siendo tratados como niños y como niños estaban comportando. Entonces, en la medida que nosotros deleguemos y fortalezcamos esa independencia y esa autonomía desde la infancia, con seguridad que la adolescencia va a ser más llevadera con los cambios emocionales que hay en los muchachos, porque por eso se llama adolescencia, porque adolecen de muchas cosas, pero va a ser más llevadera y cuando llega la juventud va a ser más fácil pues que asuman estas nuevas tareas y retos. Doctor, ¿valdría la pena, devolviéndome en el tema de los padres que ven como sus hijos parten y que es una situación tan difícil para ellos, pues no sé si llamarlo duelo, pero sí es, o sea, uno sí podría dejar que esas personas o que mamá o papá lloren, se sientan tristes, o sea, dejar que todas esas emociones fluyan, pero normalmente lo que uno hace es detenerlos, no llore por ella, que mire que va a estar bien, va a estar estudiando, o mire que se va a ir a hacer su propia familia. Entonces lo primero que uno hace es detener como todos esos sentimientos. ¿Eso está bien o debería uno dejar que...? No, es mejor no bloquear, porque el organismo del ser humano tiene unos mecanismos del mismo regularse y pasa ante una pérdida afectiva, por ejemplo. O sea, que uno entra en periodos de llanto y eso hace parte que el cuerpo se está adaptando como al nuevo cambio. Entonces es importante que no nos olvidemos, porque también hay hijos muy ingratos. Ajá. Entonces, de que ya me fui y yo hace 5 meses vivo en la ciudad y ni siquiera los llamo. Entonces, que también es de parte también de los hijos no ser como en esa ingratitud y a ver pues como un agradecimiento por todo lo que se vivió en esa etapa y mínimo pues una llamada y en días especiales, en Navidad, compartir con esa familia. ¿El tipo de la ingratitud tiene que ver con una cuestión de carácter individual o con la formación que se da en casa? Tiene que ver con la formación, porque es que hay una historia negativa que a mí no me motiva a visitar a esa persona, llámese papá, mamá, familia, hermanos, pero unas diferencias tan marcadas durante la crianza que pasa lo que pasaba, digamos, hace algunos años, que las muchachas de 14, 15 años, con el primero que le ofreció matrimonio se fueron, pero no era un amor, era por huir de la casa. Entonces difícilmente esa persona pues va a estar recurriendo o visitando a esta familia. ¿Cómo hacer para recuperar de nuevo la relación, para volver a hablar con la pareja si de lo único que hablaban era de los muchachitos? Mira, es fundamental el diálogo. O sea, cuando se establecen unos buenos niveles de comunicación asertiva entre las personas que quedan, porque muchas veces en una casa se casan en un año 2, 3 personas, entonces es mucho más difícil elaborar porque la casa quedó prácticamente vacía, pero es mirar también como la otra parte positiva, pues va a tener más tiempo para mí, los servicios van a rebajar porque... ya no somos 3, ya somos 2. Ya no somos 5, sino que quedamos 2 o 3. Doctor, hablando de la casa, para aquellas mamás que todavía conservan los cuartos de sus hijas, ¿eso es sano o deberían de pensar ya en su espacio como pareja? No, deberían de pensar en su espacio como pareja. Hay unos recuerdos que quedan. Si mi hija fue campeona de patinaje, yo su trofeo se lo voy a guardar allá en un lugar bien especial, pero ese espacio ya... O sea, la oficina que el señor siempre quiso. Ahí quedó el estudio, La sala de televisión, el gimnasio. Es reinventarse nuevamente todo ese espacio, porque todo eso hace parte de una aceptación. O sea, yo acepto que este no es el cuarto de la niña, pues que la niña ya no está, la niña ya se fue. En el caso, por ejemplo, de los que se casan, en el caso de los que se van a estudiar, otro es el cuento porque en vacaciones vendrán, ¿cierto? Claro, sí, porque de todas maneras hay un retorno. Y hay algo antes de cerrar, y es el temor de las mamás. Inicialmente era en las hijas, porque es que yo no sé cómo ir a hacer ese señor, si lo irá a maltratar, pero ahorita también el temor está en la mamá de los hijos, porque yo no sé esta señora cómo le irá a salir, si irá a ser una nueva esposa, si le irá a complacer en esos gustos que le gustan a él, que yo ya se los conozco. Entonces hay un temor de cómo le va a ir. Entonces, de todas maneras, ahí queda como esa sensación de que
de que yo espero de que no sufra, porque lo que decíamos ahorita, todos Ajá. queremos tener hijos, no solamente pequeños, grandes, sino no adultos que sean felices. Que sean felices, que sean sanos, que logren vivir su propia vida, que también es importante, pero para eso tenemos que prepararnos nosotros. Pues gracias, doctor Samuel, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias y Muchísimas ojalá gracias. les haya servido también a nuestros televidentes.